Quedamos, les invito a abrir sus Biblias. En la segunda epístola a los Corintios, en su capítulo 11. Segunda epístola a los Corintios, en su capítulo 11. Y vamos a estar leyendo solamente un versículo, el versículo número 4. Por tanto, la lectura será 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Tome asiento, amados hermanos. El título del sermón del día de hoy es Un solo Cristo, o un solo Jesús, como quieran llamarle. A modo, cierto, antes de comenzar el sermón, recordamos nuestras actividades. Los días miércoles tenemos culto de oración, al cual están todos cordialmente invitados. Los días viernes, también a las 8 de la noche, tenemos estudio bíblico, al cual también es necesario que puedan asistir. Y el día de hoy, entonces, guardando este precioso y glorioso día del Señor. Dicho eso, vamos al sermón del día de hoy. A modo de introducción, ¿no? Quizás se puede recordar que ya, como nos podemos dar cuenta, nos hemos introducido al capítulo 11 de esta segunda epístola a los Corintios. Nos queda poco de los Corintios. Y en este capítulo 11 particularmente hemos visto que, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, ¿no? Cómo el apóstol Pablo se había exaltado, el apóstol Pablo mostraba, ¿cierto? Ese celo santo, celo de Dios. ¿Por qué? Porque él veía una realidad de los corintios, una realidad que estaba sucediendo en la iglesia de los corintios, y era que ellos podían ser fácilmente engañados por hombres a los cuales se les abría la puerta, ¿no? Para entrar a la iglesia y ser confundidos. Entonces, el apóstol Pablo veía el riesgo, el peligro que la iglesia corría, y eso encendía el celo de Dios en él. Y se notan sus palabras, la fuerza con la que el apóstol Pablo habla, ¿no? Como si el apóstol Pablo estuviera casi gritando, diciendo estas cosas como de una manera un poco desesperada. Y es justamente, este es como el adorno, ¿no? Podríamos decir, o el contexto, lo que estamos viendo en el cual el apóstol Pablo va a escribir este versículo. El cual, como ya lo hemos leído, dice lo siguiente. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol Pablo comienza este versículo con un porqué. Esto es un conector, ¿no? Esto lo que hace es ser como una especie de bisagra entre lo que va a decir ahora y lo que estaba diciendo anteriormente. ¿Y qué es lo que justamente el apóstol Pablo había dicho en el versículo 3? Que él tenía miedo, tenía, podríamos decir, pavor, ¿no? De que la iglesia de los Corintios fuera engañada tal como Satanás engañó a Eva en el Edén. Poniendo esto, ¿no? El apóstol Pablo dice, como yo tengo miedo de que ustedes sean engañados, ¿cierto? O el hecho de que yo tenga miedo de que ustedes sean engañados, es ¿por qué? Porque cuando alguien viene a predicarles a ustedes, tanto de otro Jesús, de otro espíritu o de otro evangelio, ustedes lo toleran. Los corintios, lo que está haciendo el apóstol Pablo es básicamente presentar una acusación tácita, no sé, no está, pero es una acusación. El modo en que lo dice nos muestra que esto es una acusación contra los corintios. Y el problema de los corintios era justamente ese. Que, claro, podríamos decir, en el amor evangélico de los corintios, ellos recibían a cualquier persona, por más que viniera enseñando cosas que eran engaños, artimañas de Satanás. Esta es la verdad. Esto es lo que estaba sucediendo. Los corintios recibían, ¿no?, a aquellos que traían otro mensaje. Y esto a nosotros nos muestra, por un lado, que los corintios tenían muy poco discernimiento, hermanos. No entendían la importancia de la doctrina.
No le daban la importancia necesaria a la enseñanza, hermanos. Y esto es algo que es fundamental el día de hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuáles son, no sé, los grandes problemas que tuvo la iglesia de los Corintios y que el día de hoy se siguen viendo día a día en las diferentes iglesias? Es justamente eso. La falta de discernimiento y el cómo se abrazan a personas que traen otro mensaje, que presentan a otro Jesús, que traen y enseñan otro espíritu, y que derechamente lo que hacen es proclamar otro evangelio. ¿Y qué es lo que hacen las iglesias? Las iglesias los abrazan. Y el apóstol Pablo, debido a esto, está encendido, está de alguna manera eufórico. ¿Por qué? Porque entiende, hermanos, que esto es algo tremendamente riesgoso. De hecho, es algo totalmente grave, hermanos. Ya hemos sentado el hecho de que la herramienta por excelencia de Satanás es el engaño. ¿Cierto? Pero, hermanos, lo que nos cuesta tanto a nosotros entender es que el engaño se trata justamente de hacerte pensar que algo es bueno cuando es malo. De hecho, lo que dice Charles Spurgeon respecto al discernimiento es que discernir no es básicamente separar lo bueno de lo malo. Eso no es, no es discernir eso. El verdadero discernimiento es separar lo bueno de lo que parece bueno. Eso es realmente discernir. Ahora, lamentablemente lo que nosotros vemos es una pandemia de discernimiento en la iglesia del día de hoy. Porque no disciernen ni siquiera lo bueno de lo malo. Menos van a discernir lo bueno de lo que parece bueno. Ese es un verdadero problema. Y los corintios no son la excepción. Los corintios recibían a todo aquel que venía a la iglesia con cara de buena persona, y esto es algo común. Personas que se supone que tienen muy buen corazón, pero lo que hacen es que tienen un corazón engañoso y lo que hacen es destruir por medio de engaños, de falsas enseñanzas, presentando a otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. ¿Qué nos dice entonces esta acusación del apóstol Pablo? Es que la iglesia no puede permitirse esto. La iglesia no puede permitir que alguien presente a otro Jesús, que alguien presente a otro espíritu y que alguien presente a otro evangelio. Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a tratar de ahondar particularmente en uno de estos tres puntos. De hecho, vamos a estar 3 semanas particularmente con este versículo. Vamos a utilizar 3 semanas, dada la importancia de esto que está diciendo el apóstol Pablo. Vamos a estar 3 semanas solamente con este versículo. Porque hoy día lo que vamos a tratar de ver es que efectivamente el hecho de que existe un solo Jesús. No hay más Jesús. Y ese es el Jesús que debe ser aceptado, no otro. Hoy día, hermanos, cuando hablamos de Jesús, podemos decir que el nombre de Jesús está terriblemente ensuciado, pervertido. Hablando de la persona de Jesús, hermanos, de la naturaleza misma de Jesús, de quién es Jesús. Hoy día se dicen 10.000 mentiras, muchas mentiras. Se ha tergiversado a la persona de Jesús. Por un lado, algunos dicen que Jesús fue un gran maestro. Y en un sentido eso es verdad. Pero el problema es que dicen que fue un gran maestro, pero no fue Dios. Eso es una mentira vil. Jesús es Dios. Otros dicen, ¿cierto?, que Jesús es un Dios con minúscula. Particularmente los testigos de Jehová dicen esto. Que fue un ser creado, que es un Dios menor al Padre. No. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor Jesús. Jesús es Dios. Otros dicen por ahí que Jesús fue el primer comunista. Eso es una aberración total. Que fue un líder político. No. Que Jesús fue un gran sabio. Tampoco. Otros dicen por ahí que Jesús es un mito, una representación. No, no. Lo maravilloso de la Escritura es que nos responde quién es Jesús. Nos dice clarísimamente quién es Jesús.
en un texto en particular bien conocido, ¿no? Mateo 16, versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 12 discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. El Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y empiezan a decirle efectivamente lo que la gente piensa de Jesús. ¿Quién es Jesús? Versículo 15 dice. Y él le dijo entonces, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta es clarísima. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús fue aquel ser, podríamos decir, prometido y avisado en todo el Antiguo Testamento, que vendría como el Dios encarnado para vivir una vida de perfecta santidad y que pagaría de manera vicaria por nuestros pecados para rescatarnos. Es Dios encarnado, es Dios humanado. Cristo es Dios en todo su ser. En él habita absolutamente toda la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de Jesús, hermanos, nosotros tenemos que ser muy claros y ser intransigentes con lo que se presenta de Jesús. Vemos en un montón hoy día de iglesias, incluso evangélicas, que no se conoce a Jesús. Pero Jesús es el centro, hermanos. Es el centro de la existencia misma. Cuando el apóstol Juan le empieza a escribir su testamento, ¿no? Su evangelio, él comienza diciendo lo siguiente. En el principio era el verbo. El verbo es Jesús. No cabe la menor duda. Y el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. El verbo era Dios. Y fíjense lo que sigue diciendo. Cristo, Jesús, era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan, el apóstol Juan, comienza, y después nosotros podemos seguir leyendo todo el capítulo 1 de Juan. Presenta a Jesús como, hermanos, la luz, no solamente del hombre como existencia, sino que de toda la creación. Nos muestra esto, amados hermanos, que el hombre carece totalmente de propósito sin la persona de Jesús. El centro de la existencia misma es Jesús. Jesús es Dios, hermanos, en toda su esencia. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de Jesús, si nosotros vemos que alguien que tiene una cara muy simpática, y de hecho cuando nosotros vemos a los testigos de Jehová predicando casa por casa, son gente muy amable. Y muchos se acercan con caras muy bondadosas. Pero si ellos rechazan la naturaleza de Jesús, deben ser rechazados y no tolerados. El rechazo de manera, digamos, directa a estas personas es algo que la Escritura también manda, hermanos. La Escritura nos dice que si alguien proclama a otro Jesús, ni siquiera comamos con ellos. Esa es la posición. Nosotros deberíamos sacarlos, no tolerarlos. ¿Por qué? Porque cuando se niega a la persona de Jesús, hermanos, se está negando básicamente a Dios. De hecho, la Escritura dice, el que niega al Hijo, niega al Padre. El que niega a Jesús se está quitando toda posibilidad de salvación. Esto forma parte de las doctrinas fundamentales y ortodoxas de toda la historia cristiana. El hecho de que Jesús es Dios, y obviamente con el hecho de ser Dios, tiene todos los atributos de Dios, lo cual forma parte de su carácter. Por tanto, Jesús se dice, sí, Jesús es amor. Sí, pero fuego consumidor también. En las iglesias, en muchas iglesias, particularmente en la de prosperidad, se habla de Jesús, ese ser bondadoso, lleno de amor, perfectamente, el que siempre está contigo. Pero no hablan del Dios celoso, del Dios fuerte, poderoso, ni del Dios que hace justicia. No hablan del Dios que viene a regir con vara de hierro, ¿cierto?
No hablan de Jesús que va a derramar ira, no hablan de ese Jesús porque ese Jesús no cae, es muy duro. Pero ese es el verdadero Jesús de la Escritura. Ese es el verdadero Dios. Ahora, para poder quizás ahondar, ¿no? O para poder comprender de mejor manera quién es verdaderamente Jesús, tenemos que pensar en qué hizo Jesús. Porque podemos decir que Jesús efectivamente es Dios. Eso es una verdad inamovible. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hace Jesús hasta el día de hoy? Bueno, en la Escritura se describe a Jesús particularmente con tres oficios, ¿cierto? Esto es algo que es como parte del cristianismo 1. A Jesús se describe como una persona que tiene tres oficios. El oficio de profeta, sacerdote y rey. Jesús cumple esas tres funciones y habla entonces por medio de estos tres oficios de las cosas que haces, de las cosas que él hace, cómo podemos entonces nosotros relacionarnos con él, qué lugar ocupa, cómo tenemos que mirarlo. Eso es lo que nosotros podemos entender. Entonces, cuando empezamos a ahondar en esto, tenemos que también entender qué consecuencias trae en nuestra vida de relación con Dios, particularmente con la persona de Jesús. Entonces vamos a ver brevemente lo que significa o qué quiere decir estas cosas. En primer lugar, reconocemos que Jesús es un profeta. Jesús es profeta. De hecho, Jesús es el gran profeta. Un profeta, la función de un profeta es la de traer la revelación de Dios y darla a los hombres. Eso es lo que es un profeta. De hecho, por eso nosotros vemos a los profetas, ¿cierto? Que Dios les habla y ellos manifiestan la voluntad de Dios a los hombres. Esa es la función de un profeta. Bueno, Jesús es el gran profeta. Profeta de profetas, podríamos decir. Y él lo que hizo justamente, y nosotros lo podemos ver durante su ministerio terrenal, es traer la voluntad de Dios y enseñarla a los hombres. De hecho, todo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó es la revelación de Dios para los hombres, es su revelación misma hacia los hombres. Un ejemplo de esto, bueno, pues solamente voy a poner un ejemplo, porque obviamente todo lo que él dijo él lo está diciendo en su labor de profeta, pero un ejemplo de esto está en Mateo 5, en el Sermón del Monte, donde lo que va a hacer Jesús es justamente enseñarle a los judíos podríamos decir, las verdaderas motivaciones o el verdadero sentido de las Escrituras, particularmente el de la ley. Los judíos tenían los 10 mandamientos y le daban una forma, un enfoque. Y Jesús le dice, no, ese no es el enfoque. Yo les voy a venir a dar el verdadero enfoque, lo que realmente estoy tratando de decir por medio de la ley. Esto es un ejemplo. Mateo 5, versículo 21 en adelante. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso lo dice la ley, no matarás. La ley de manera literal decía no matarás. Pero dice Jesucristo, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que dicen los antiguos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento Dios habla a Moisés y le dice no matarás. Ahora los judíos ven el no matarás y lo ven de manera literal, de manera, digamos, rígida, y dicen, bueno, nosotros tenemos que conformarnos con no matar. Pero cuando Jesús viene y camina entre nosotros, nos dicen, miren, la verdad es que la ley apunta al corazón. Dios, lo que hizo por medio de la ley es apuntar al corazón. Y lo que quería decir en el Sinaí es que cuando yo digo no matar, estamos diciendo que tú no mates a alguien en tu corazón. Y cuando tú tienes resentimiento contra alguien, cuando tú insultas a alguien, cuando tú derechamente odias a alguien, tú ya lo has matado en tu corazón. Lo que está diciendo ahí Jesús, obviamente, es enseñarnos entonces la verdadera voluntad de Dios, la verdad de Dios. Y por tanto, nosotros entendemos que lo que dice Jesús para nosotros es totalmente autoritativo y normativo. Lo que dice Jesús como profeta para nosotros es regla. De hecho, una de nuestros distintivos, ¿no? Es justamente el hecho de que abrazamos esto de la sola escritura y decimos que
Nosotros, nuestra única norma, nuestra única fuente, podríamos decir, de autoridad es la Escritura, porque entendemos que ahí está impregnada la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento están las palabras literales de Jesús. Nosotros obedecemos. Por tanto, nuestra posición ahora, cuando vemos a Jesús como profeta, es una posición de obediencia ante Él, de obediencia a Dios. En otras palabras, obedecer a Cristo es obedecer a Dios. Ya sabemos que Él es Dios como naturaleza, pero obedecer sus palabras básicamente es obedecer a Dios. Ahora, fíjense lo que escuchamos un montón de veces. No, yo amo a Dios, yo obedezco a Dios, entre comillas, pero yo no leo la Escritura. Yo no leo la Biblia. ¿Cómo se puede obedecer a Dios si no se ven las palabras del Señor? Si no se ve la Escritura, si no se buscan las Escrituras las palabras de Jesús, hermanos, es imposible. Jesús es profeta y lo que Él dice se hace, se tiene que hacer. Podríamos decir que lo que Él dice es ley. ¿Ya? Eso es lo primero, su primer oficio. El segundo oficio es sacerdote. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Lo que hace un sacerdote básicamente es ser un mediador. Un mediador entre Dios y los hombres, o particularmente entre los hombres y Dios. Es por eso que nosotros vemos que esta labor sacerdotal se establece en el Antiguo Testamento, donde hombres, ¿cierto?, son llamados por Dios y le dicen, ustedes van a ser sacerdotes. Y lo que van a hacer es presentar los sacrificios que va a traer el pueblo y me los van a presentar a mí. Ustedes van a ser los mediadores. Yo no voy a hablar con ellos de manera directa, voy a hablar por intermedio, o sea, yo los voy a aceptar por intermedio de ustedes. No cualquier hombre podía llegar, ¿cierto?, y asesinar un animal y decirle, Señor, aquí tengo un animal en sacrificio, porque Dios puso un orden. Es por eso que en un momento, ¿se acuerdan? Que hay un texto donde el Señor muestra su indignación con Esaú. ¿Por qué? Perdón, sí, con Saúl. ¿Por qué? Porque él presenta un sacrificio y él no tenía por qué hacerlo. Para eso tenían personas designadas para ello, ¿cierto? Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto, nosotros también entendemos por qué hoy día nosotros no creemos en los sacerdotes. ¿Por qué los católicos romanos tienen sacerdotes y nosotros no? ¿Se habían preguntado eso alguna vez? Bueno, los católicos romanos, ¿cierto?, han traído nuevamente, podríamos decir, el tabernáculo y el templo y el sistema de sacrificios, pero nosotros no necesitamos esas cosas. Nosotros tenemos un solo sacerdote. Y eso es lo que establece la Escritura. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nosotros hoy día no necesitamos mediadores aparte de Jesús. Por eso nosotros hoy día, cada uno de nosotros, puede orar a Dios perfectamente en el nombre de Jesús. Él es nuestro sacerdote. El que es puente entre los hombres y Dios es Jesús. Y esto lo va a expresar y lo va a enseñar de manera, podríamos decir, extensa. Estoy tratando de hacer un resumen de esto. En Hebreos 7, o en Hebreos, en el libro de Hebreos en general habla de esto, pero en Hebreos 7 hay un fragmento que dice así, versículo 16 en adelante. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Yo creo que en general todos saben que en el Antiguo Testamento aparece una persona, el sacerdote Melquisedec, que no era, cierto, del linaje de Abraham. Espero que lo entiendan, si no me lo preguntan después. En virtud del tiempo no lo vamos a explicar ahora. Dice, versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficiencia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, concluye él, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Yo sé que es confuso lo que está diciendo aquí, pero lo que está diciendo básicamente es que el Señor, cuando revela al Cristo en el Antiguo Testamento, cuando el Señor dice, yo voy a enviar a alguien para salvarlos,
esa persona en el Antiguo Testamento es anunciada como un sacerdote. Y obviamente usa la figura de un hombre que aparece en el Antiguo Testamento, Melquisedec. Y dice, tú vas a ser un sacerdote según esa línea. Ahora, lo que está diciendo Hebreos en el Nuevo Testamento es decir, miren, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento leímos que el Cristo tenía que ser sacerdote? Bueno, ese es Jesús. Jesús es el sacerdote y es descrito como el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús cumple esa labor sacerdotal por excelencia. ¿Qué es lo que hacía un sacerdote? Pescaba a una persona, ¿cierto? Tomaba una persona que traía un animal y esa persona traía ese animal, ¿por qué? Porque había cometido pecados. Entonces le decía al sacerdote, por favor, preséntalo, oremos, pone mis pecados en ese animal. Y el sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Lo presentaba, lo mataba y lo presentaba a Dios. Y eso cumplía una labor, ¿cierto?, de pago. ¿Por qué? Porque la ley, el Señor había dicho que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el hombre pecaba, traía un animal, el animal moría y obviamente lo que se enseñaba era que él quedaba libre de sus pecados. Ahora, esa labor es la que Cristo hizo justamente hoy día. Pero lo hizo de manera efectiva y total para todos. Por eso el autor de Hebreos después también va a decir, oiga, pero la muerte constante de animales no iba nunca a satisfacer, ¿cierto? O nunca iba a borrar los pecados, sino que era figura de lo que Jesús iba a venir a hacer. Entonces Jesús lo que hace es tomarnos a nosotros, tomar nuestras culpas y entregarlas en sí mismo en sacrificio a Dios. Él es el que se pone en la brecha y muere. Él toma la forma del cordero y toma la forma del sacerdote. ¿Para qué? Para entregar sangre en perdón, para el perdón de nuestros pecados. Por tanto, Jesús es sacerdote. Ahora, ¿qué implicancias tiene esto? Tiene implicancias pero fundamentales cuando hablamos de la salvación. Cuando nosotros entendemos que Jesús es sacerdote, podemos ahora entender también y podemos entrelazar las cosas y decir, bueno, si Jesús es el único mediador y el único sacerdote, entonces no hay más posibilidades de salvarse fuera de Cristo. No hay posibilidad alguna de salvarse fuera de la persona de Cristo. Algunos de nosotros hemos escuchado aberraciones, ¿cierto? Como que Jesús pagó el 70% y tú el 30%. Eso es una herejía. Eso es una mentira vil. No. Jesús es el único camino y el total ejecutor de nuestra salvación. Jesús ha pagado totalmente nuestra salvación y Jesús es el único canal, el único puente a la comunión con Dios. Jesús en ese sentido es único. No hay más caminos. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay opciones. En otro lugar dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque no hay opciones para llegar al cielo si es que no es por Jesús. Jesús es el único acceso al cielo, no hay otro. Por eso, hermanos, es tan importante enseñar del verdadero Jesús. ¿Por qué? Porque, hermanos, lamentablemente hoy día, incluso en las iglesias evangélicas, se ha cambiado totalmente entonces el sentido y la persona de Jesús, qué es lo que hizo, qué implicancias tiene en nosotros, cuál es la forma y cuál es el lugar que tenemos que darle en nuestra manera de verlo. Se ha rebajado a Jesús a un amuleto, hermanos. Esa es la verdad de lo que nosotros vemos continuamente. Jesús es usado como un pequeño talismán. Jesús es mi mejor amigo, ¿cierto? Jesús se presenta a sus hermanos como un amigo, ciertamente. Hay una verdad en ello. Jesús es nuestro amigo, pero de la iglesia, hermanos, no del mundo. Y dice Jesús, no solamente tú serás mis amigos, sino que tienen que obedecerme también. O sea, no hay amistad sin sujeción en este sentido. Somos amigos, pero nuestro rey, el último punto que vamos a dar después. Jesús, hermanos, no es podríamos decir, el amuleto que me va a ayudar oye, que si yo emprendo mi empresa, entonces tengo que hacerlo con Jesús para que me vaya bien. Eso es basurear a Jesús. Es que yo voy a usar a Jesús entonces porque me siento mal. No. Es que no me han resultado las cosas, entonces voy a ir a buscar a Jesús. Así, mucha gente. Aquí ha entrado un montón de gente, hermanos. ¿Y por qué vino?
No, porque las cosas no me están saliendo bien. Hay un desconocimiento de Jesús. Y se usa el nombre de Jesús como si fuera una especie de hospital, pero para sanar no el pecado, sino que la mala suerte. Jesús no es no se usa como una medallita, como lo hacen los católicos. Jesús no se lleva, ¿cierto?, como una medallita milagrosa que se lleva ahí en el... Uy, yo tenía un conocido que tenía un auto y tenía un rosario colgado ahí en el auto, entonces a cada rato lo tocaba y lo tocaba. ¿Y para qué hacía eso? Oh, porque para que me vaya bien. Bueno, así la gente usa a Jesús. No, yo voy a venir a la iglesia para que me vaya bien en la vida. No venga a la iglesia si usted piensa que porque venía a Jesús para que le vaya bien en la vida. Eso es basurear a Jesús. Jesús es el profeta por excelencia. Jesús es nuestro único sacerdote y por sobre todo Jesús es rey. Este es el tercer oficio de Cristo y este es el lugar que más se le quita a Jesús. Jesús es rey. Jesús ordena. Jesús debe ser servido. No es que vamos a usar a Jesús para que me sirva o de alguna manera yo tengo mis propósitos, voy a decirle a Jesús que me acompañe. No. Es al revés. Nosotros tenemos que servir para los propósitos de Cristo. Nosotros nos disponemos para el servicio de Cristo porque Cristo es el rey, no nosotros. Nosotros no somos reyes, Jesús es el rey. Y cuando hablamos de que Jesús es el rey, nosotros entonces somos súbditos. Y el súbdito delante del rey no levanta la voz. No se espanta, podríamos decir. No se subleva. ¿Qué es lo que hace un súbdito delante del rey? Obedece. No se le trata como un igual. Al rey no le dice, oye, ven para acá, que somos para... No. A Jesús se le respeta. Se le da el lugar que corresponde. El lugar de eminencia. Se le mira hacia arriba. Al rey no se le mira cara a cara, se le mira humillado. Lamentablemente, hermanos, el mundo de hoy día, que exacerba el yo y que busca el nombre y todas estas cosas, lo que hace es todo lo contrario, es rebajar a Jesús a que sea mi partner y mi amigo y el que va conmigo a todos lados, pero lo que se está haciendo ahí es básicamente menoscabar a Jesús. Jesús es Dios. Por eso cuando nosotros, hermanos, vemos a la persona de Dios, y esto es algo quizás personal, tratamos de no tutearlo. ¿Cómo estás tuteando a Dios si Dios no es tu partner? Dios es Dios. Dios es el rey. Fíjense que, amados, cuando nosotros vemos a Jesús en su posición de rey, debemos mirarlo con admiración. La admiración en nosotros produce entonces humillación. Pero lo que se hace en el mundo y en el mundo evangélico hoy día es todo lo contrario. De hecho, si usted empieza a ver qué es lo que enseñan en muchas iglesias, ni siquiera se habla de Jesús. Se habla del Padre todo el rato, ¿cierto? Y del Espíritu, ¿para qué hablar? Pero de Jesús no. Y los mensajes están centrados en ti, en que tú hagas, que tú hagas. Y ahí está Jesús como alguien sentado, ¿cierto? Ahí esperando que lo citen para que lo acompañe, porque esa es la función que hace la de Jesús. No, hermanos. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjense que hay una cita, la hemos dicho, la hemos mencionado alguna vez, muy conocida, podríamos decir, que es la respuesta del doctor Lockridge cuando se le pregunta quién es Jesús, particularmente se le pregunta quién es su rey. Y él responde, y esta cosa es maravillosa porque quizás hay pocas formas de expresar, ¿cierto? O de decir con tanta claridad quién es Jesús. Y él responde entonces. La Biblia dice que mi rey es 7 veces rey, comienza diciendo Lockridge. Él es el rey de los judíos, él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia, Él es el rey de los siglos, Él es el rey de los cielos, Él es el rey de gloria, Él es el rey de reyes y Él es el Señor de señores. Dice la Biblia
que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mi rey es un rey soberano. No hay medida alguna que pueda definir la limitación de su amor. No hay telescopio que pueda traer la visibilidad, las riberas de sus infinitos recursos. No hay barrera que pueda detenerle a derramar sus bendiciones. Él es permanentemente fuerte, Él es eternamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente lleno de gracia, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. Él se pregunta, ¿lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás haya cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es y no tiene paralelos. Él no tiene precedente. Él es majestuoso y Él es único. Él es supremo, Él es preeminente. Él es la más alta idea de la literatura. Es la mayor personalidad en filosofía. Él es el problema supremo de la alta crítica. Es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es superlativo de todo lo bueno que escoja llamarle. Él es lo bueno, es el único calificado para ser todo suficiente Salvador. Él es milagroso de los siglos. Sí, Él es. Él se pregunta nuevamente, ¿lo conoces? Él es el único que puede suplir todas nuestras necesidades simultáneamente. Él da fuerzas al débil. Él está dispuesto para el tentado y trabajado. Él simpatiza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él dirige. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él cancela las deudas. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los indefensos. Él bendice al joven. Él sirve al desafortunado. Él se preocupa por el anciano. Él recompensa al diligente y embellece a los simples. ¿Lo conoces? Bien, dice él, este es mi rey. Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de la liberación. Él es el camino de paz. Él es la carretera de la justicia y es la autopista de la santidad. Él es la puerta de la gloria. Su vida es inigualable, su promesa es segura, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra basta, su gracia es suficiente, su reino es recto, su yugo es fácil, su carga es liviana. Desearía, dice él, poder describírtelo, pero es indescriptible. Él es incomprensible, él es invencible y él es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no puedes sacarlo de tus manos, no puedes vivir más que él y no puedes vivir sin él. Los fariseos no lo soportaron, pero hallaron que no pudieron detenerlo. Pilato no pudo encontrar ningún pecado en él. Herodes no pudo matarle. La muerte no pudo dominarle y la tumba no pudo detenerlo. Ese es mi rey. Eso es lo que describe Loveridge respecto de Jesús. Es una descripción, hermanos, maravillosa. Describe, hermanos, al ser inconfundible, a nuestro amado Señor Jesucristo, el cual, si nosotros miramos las Escrituras, hermanos, no nos podemos perder. Aquel que se acerca sinceramente a conocer a Cristo por medio de la Escritura no se puede confundir. El problema, hermanos, es que los corazones sinceros que buscan al Señor Jesucristo tal como es, cada vez son menos. Se cumple perfectamente lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en algún momento. ¿Hallaré fe en la tierra? Son muy pocos los que sinceramente buscan a Cristo tal y como es en las Escrituras. Y en este caso lo que nosotros vemos es que los corintios no se daban cuenta del peligro que estaban corriendo. La iglesia al día de hoy no se da cuenta del peligro que corre al no buscar derechamente al Cristo de las Escrituras. Y hermanos, en las Escrituras está claramente establecido que el anhelo de Dios es que nosotros conozcamos a Cristo profundamente, pero al verdadero Cristo, al verdadero Jesús, al único Jesús. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1, versículos 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ahí en Efesios estaba mostrando cómo Jesús, y lo relata así, se humilló y fue elevado, ¿cierto? Como el Rey de Reyes, puesto por sobre toda potestad. Y el apóstol Pablo ora para que ellos, de alguna manera, se les abra el entendimiento para que puedan contemplar esa gloria. Para que puedan conocer profundamente a Jesús, pero también todo lo que con ello viene. Es el deseo de Dios que nosotros conozcamos al verdadero Cristo. Porque no conocer al verdadero Cristo, hermanos, no conocer al verdadero y único Jesús de las Escrituras, es muy riesgoso. En primer lugar, es necesario conocerlo, porque si nosotros no abrazamos al verdadero Cristo, no podemos ser salvos. Si nosotros no conocemos, si no abrazamos al verdadero Jesús, no podemos crecer espiritualmente. Si nosotros no conocemos a Jesús, al de la Biblia, no podemos tener una relación correcta con Dios. Si nosotros no conocemos al verdadero Cristo, no podemos tener una adoración correcta. Si nosotros no conocemos a Dios, a Cristo particularmente, no podemos tener un correcto servicio a Dios. Si nosotros no conocemos al Cristo de la Biblia, no podemos seguir su ejemplo. Si nosotros no conocemos al verdadero Cristo, incluso tampoco vamos a tener certeza de salvación. Y podríamos nosotros estar todo el día diciendo cuáles son las cosas que nunca vamos a lograr si no conocemos al verdadero Cristo de las Escrituras. ¿Cuál es el problema que hoy día vemos? El problema que vemos abundantemente es que en las iglesias y personalmente muchos que profesan la fe todavía toleran a aquellos que andan predicando y proclamando a otro Jesús. Otro Jesús del cual ya se ha predicado. Por tanto, lo que nosotros podemos concluir en primer lugar, hermanos, es que en este sentido nosotros tenemos que ser radicales. Tenemos que ser cortantes. Tenemos que ser firmes e intransigentes. No podemos permitir que se predique y que se enseñe de otro Jesús. Cualquier idea de un Jesús, ¿cierto? Súper, hiper, mega, ultra humanizado, ¿cierto? Y cariñoso y débil. Este Jesús LGTB que hoy día se está vendiendo. Este Jesús, ¿cierto? Marxista. Este Jesús que no es Dios. Y un montón de Jesús que se presentan deben ser desechados directamente y sin ningún remordimiento. Porque nosotros somos llamados a defender y a proclamar al verdadero Jesús. Y tenemos que ser valientes en él. Ahora, no lo podemos hacer si no lo conocemos. No podemos defender al verdadero Cristo si no nos acercamos profundamente a conocer a Jesús tal y como se nos muestra en la Escritura. Y si no le damos el lugar que corresponde, tanto como profeta, como sacerdote y como rey. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre glorioso, damos gracias, Señor, por permitirnos meditar en la persona de Cristo, nuestro amado Salvador. Rogamos a usted, Señor, que cada día nos permita conocerle más, de mejor manera y de una manera más bíblica, que podamos también defender con valentía, Señor, su nombre y su verdad. Ayúdenos, Señor, a cada día tener mayor entendimiento de quién es Cristo y de poder, Señor, servirle de mejor manera. Llamarle. Le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Jesús.